nada, voy a empezar contándoos un poco, pues, por qué inicio mi búsqueda, ¿no? Y mi experiencia acerca del parto orgásmico. Realmente, cuando estaba yo haciendo prácticas hace ya más de 10 años, vi un parto orgásmico por primera vez en el hospital en Ávila, donde estaba haciendo la formación. Entonces, como que dije, wow, bueno, la mujer en el expulsivo justo estaba teniendo, pues, un orgasmo, ¿no? Bien, bien grande, y el marido nos decía, y nos miraba así extraño y decía, pero esto es normal, así como diciendo, ¿qué pasa? Y pues realmente, claro, nosotros, no, pues no, muy habitual no es, pero bueno, sí. Entonces empecé a buscar un poco de información y si alguien ha buscado algo de información o lo que en general se sabe viene de Casilda Rodríguez, de un librito pequeño que es una joya que se llama Pariremos con placer, que os lo recomiendo. Y bueno, pues a mí me abrió como toda una perspectiva nueva. Lo que pasa es que me pilló muy pequeña, entonces no fue hasta después, cuando ya fui viajando mucho por diferentes partes del mundo, que he ido pues intentando encontrar como a las matronas o a las parteras como tradicionales de cada parte que he ido, cuando me he dado cuenta de la diferencia que hay de unas culturas a otras en cómo viven el parto, ¿no? Lo viven muy diferente, según pues al final las creencias. Entonces ahí es cuando volvió otra vez a caer en mis manos este libro, lo volví a releer y empecé a hacer más búsqueda de todo lo que conllevaba esta manera diferente de vivir el parto. Y una de las cosas que más me venía al querer buscar acerca de esto es pensar que, claro, tal y como venimos al mundo es nuestra primera experiencia de vida, ¿no? El nacimiento en sí es nuestra primera huella. Entonces, tengo la idea de que si cambiamos la manera en la que nacemos y la hacemos pues más disfrutable, ¿no? Por lo menos, ya no solo orgásmica, sino disfrutable, pues podemos llegar a cambiar el mundo, ¿no? Si la primera huella en vez de con dolor viniera con amor, pues es como algo que puede para mí cambiar mucho el mundo y justo pues estamos nosotras en ese momento, ¿no? Entonces podemos fomentar y ayudar a que esto sea lo más amoroso posible. Realmente cuando hablo de parto orgásmico lo llamo así, pero para mí es como realmente vivir el parto de manera positiva, ¿vale? No es necesario que haya un orgasmo como tal, sino que se disfrute, que pueda vivirse con amor, con placer, que estemos conectadas, que sea una buena experiencia al final, ¿vale? Que si es con orgasmos, mucho mejor. Pero es como, digamos, como que quiero englobar cuando hablo de parto orgásmico para que me entendáis en todo momento de esta parte. Es vivir como esa paz, con esa tranquilidad y también es concebir el parto pues como un acto sexual, porque al final están las mismas hormonas, los mismos órganos, todos forman parte de este momento, ¿no? Tanto de las relaciones sexuales o del acto sexual, del coito o de una relación sexual, como es en el parto, con lo cual separar la sexualidad diciendo que el parto no forma parte de eso, para mí, desde lo que he estudiado de sexualidad, es un error. Entonces, cuando lo empezamos a entender desde ahí, muchas cosas nos van haciendo también sentido, ¿no? Porque realmente, claro, si yo voy a tener una relación sexual, ¿cómo la voy a tener? Normalmente en intimidad, cuando me siento tranquila, cuando estoy en paz, cuando me siento conectada a alguien, porque si lo hago de otra manera no me entran ni siquiera ganas, ¿no? Pues un poco parecido. Em, Realmente también encontré que cuando, yendo un poco hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás en la historia, cuando nos pusimos en bipedestación, el primer homínido que se puso, fue cuando hicimos el cuello del cervix. Eso nos diferencia de los demás mamíferos y de cómo paren mucho más de manera más fácil o más rápida en general, porque el cuello del cervix no tiene, digamos, esa longitud ni no tiene que llevar todo el peso del bebé durante el embarazo, porque están a cuatro patas y entonces todo ese peso recae en la panza. Sin embargo, nosotros como que estamos, cuando nos pusimos de pies, al principio hubo muchos abortos porque el cervix no sujetaba, no estaba acostumbrado. Entonces, el cervix en sí se hizo más gordito, más largo y esa parte evolutiva para que no perdiéramos a los bebés.
además, se cree que también justo en ese momento se inventó o empezaron a tener orgasmos, los homínidos, a inventar, digamos, el placer y el orgasmo para empezar a abrir o como manera de abrir este cervix. Porque claro, lo hacemos, lo ponemos bien cerrado para que no salga nada, pero cuando llega el momento del parto, ¿cómo hacemos, no? Entonces, y se dice que por eso los demás, hay algunos monos que sí tienen orgasmos o que tienen relaciones sexuales por placer, pero en general no. Y como que ha sido para, pues, para fomentar esta apertura, con lo cual nos hace idea de que el parto es históricamente también como relacionado con el placer. La función de nuestro útero en general, igual que el de cualquier músculo de nuestro cuerpo, la función normal es producir contracciones como indoloras, ¿no? Suaves, y en cuanto al útero, placenteras. Pues si un músculo nos duele es porque algo le pasa, ¿no? Que está contracturado o tiene un mal recuerdo de algún gesto que ocurrió, un accidente, etcétera. Entonces, si la función normal es esa, ¿qué pasa? ¿Por qué cuando tenemos un orgasmo, que es cuando tenemos también contracciones, tenemos placer? ¿Y por qué cuando menstruamos o cuando estamos de parto realmente lo vivimos con dolor? La asociación es diferente, ¿no? En una tenemos la asociación positiva en el orgasmo y en la menstruación y el parto tenemos una asociación negativa. Puede provenir de que me lo hayan contado así, de cultural, ¿no? O más de mi propia experiencia, o puede ser de que mi familia y mi madre o quien sea que me lo contó de una manera o de otra. Pero el caso es que esas contracciones uterinas son diferentes dependiendo de para qué se contraigan. Entonces, eso me hizo preguntarme un poquito acerca del dolor, ¿vale? Entonces está como la teoría esta del útero olvidado, que es como, o del útero contracturado, que realmente ningún proceso fisiológico del cuerpo debería conllevar dolor, ¿no? Si lleva dolor es porque algo está mal, porque ¿qué es el dolor? El dolor en realidad es como un sistema de defensa o una alarma del cuerpo que nos está avisando de algo, ¿vale? Que nos informa de que algún órgano, algún sistema no está funcionando bien. ¿Y quién regula al dolor? El sistema nervioso simpático, ¿vale? Y el sistema nervioso simpático, ¿por quién está regulado? Por el miedo. El miedo realmente es el que desata una reacción en cadena que es como que activa el sistema de huida. Ahora os lo voy a explicar mejor para que entendáis. Pero imaginaros, por ejemplo, vamos a poner a alguien cercano como una mona que está en un parto, ¿vale? Está en su árbol, está empezando de parto, empieza con sus contracciones y de repente huele que se está acercando el jaguar y que viene a por ella. ¿Qué hace en ese momento el cuerpo? Pues se activa lo que se llama el sistema de huida, que viene desencadenado por el miedo, ¿vale? O por el estrés, que es activado por el sistema nervioso simpático. ¿Qué hace esto? Pues que a nuestro cuerpo, la sangre de nuestro cuerpo se vaya a los miembros inferiores para para correr, ¿vale? Y la relajación del músculo liso del cuerpo también se haga de una manera como preparada para esa huida, porque eso es parte de nuestro sistema evolutivo para sobrevivir, ¿vale? De supervivencia. Con lo cual, las contracciones uterinas se paran, la sangre se va a miembros en vez de estar en órganos, ¿vale? Como el útero, y se pone a correr. Cuando ya se encuentra en un lugar a salvo, esa mona de repente se relaja, entra el sistema nervioso parasimpático y comienzan otra vez las contracciones hasta que da luz. Esto ahora iremos un poquito más a verlo en profundidad, pero eso es lo que nos pasa cuando tenemos miedo, ¿vale? Se desata la adrenalina también y es además curiosamente el antagonista de la oxitocina, con lo cual por eso muchas veces cuando las mujeres se pueden encontrar en una situación de peligro, que claro, peligro pues es más a lo mejor cuando viene un depredador entiendo más ese peligro, pero si yo estoy en el hospital y simplemente me encuentro un poco insegura, alguien viene, hablan de algo, yo no lo entiendo muy bien, me pongo estresada, eso realmente también
desencadena que mi sistema nervioso simpático se active y todo este sistema histórico se active, con lo cual es muy típico que las mujeres lleguen al paritorio o al hospital y que digan, no, de verdad yo tenía muchas contracciones, pero es que ahora se me han pasado. Bueno, pues es todo ese estrés también del traslado, del movimiento. Esto no lo digo yo, lo dicen otros muchos autores, lo he sacado de un montón de libros, hay algunos ahí, Le Boyer, os recomiendo, Di Riz, que tiene un libro que se llama Dar a luz sin miedo, El Barberá, Claudio Becerro, la de Casilda Rodríguez, Michelle Oden, por supuesto, también, y hay muchos obstetras, sexólogos, psicólogos que hablan mucho sobre este tema. Es cierto que no hay tantísimo escrito ni investigado sobre ello, por eso también más interesante si lo vamos investigando, pero bueno, algo hay. Y luego está la tríada esta, bueno, pues que sabemos, ¿no? Que también tiene que ver la de tensión, miedo y dolor. Si tengo miedo, tendré más dolor, más tensión. Si tengo tensión, tendré más miedo, más dolor. Es como que todos se interlazan, entonces tenemos que cortar en algún punto. Este es un poco también un dibujo que he sacado del libro de Casilda Rodríguez de Parirnos con placer, que habla del útero y de las fibras musculares del útero, ¿vale? Las longitudinales, que veis aquí, las circulares, a ver, espera, aquí. Estas, ¿vale? Longitudinales, las transversales y luego están algunas, muchas que son como ochos, como que hacen espirales y demás. Estas fibras musculares en sí son las que se contraen en un trabajo sincronizado para que se produzca la contracción. Es decir, que normalmente la contracción viene como desde arriba, empuja con las longitudinales hacia abajo y las circulares, cuando se relajan las longitudinales, aprieta, ¿no? Como que ajusta. Entonces, van las longitudinales, aprietan las circulares. Así funciona en un sistema como coordinado. Cuando hay estrés o hay miedo, hace que la contracción no esté sincronizada y esa contracción primero no es efectiva y además es como espasmódica. Además de eso, disminuye la oxigenación del útero porque decimos que se va a miembros, aumenta la adrenalina, que es antagonista de la oxitocina, con lo cual se disminuye también la oxitocina. Todo esto hace que esa contracción se sienta no dolorosa, que encima no avancemos, ¿vale? O que incluso se pueda llegar a estacionar el parto. Estas son algunas de las razones por las cuales también el parto, cuando tenemos el sistema nervioso simpático activado, eh, traiga dificultades, sea doloroso, etcétera, etcétera. Entonces, el estrés y el miedo hacen que no se contraiga el útero de manera eficaz. ¿Por qué tenemos estrés? ¿Por qué tenemos miedo? Bueno, hay muchas cosas, ¿no? En cuanto al parto, de por qué se contrae el útero con dolor, porque puede también contraerse con dolor cuando tenemos la menstruación, también cuando incluso tenemos un orgasmo. Hay muchas mujeres que si han vivido algo, pues violencia, o simplemente lo ha vivido como desde el pecado, ¿no? Desde esa idea que también la Iglesia antiguamente pues impartía, pues puede que tenga también el dolor con la contracción uterina y haya disfunciones orgásmicas después. Pero en cuanto al parto en sí, hay un libro que es muy, muy curioso que se llama La cultura del dolor, que habla mucho sobre eso, sobre lo que el dolor significa a nivel cultural y cómo en algunas tribus indígenas antiguas se describe partos orgásmicos. Se describen que además cosas que a día de hoy otras cosas de la vida que hoy vivimos con dolor, ellos no lo vivían con dolor. Ahora la sociedad en general está muy globalizada, por eso es que todos más o menos tenemos una cultura de muchas cosas como parecida, de otras muchas para nada, ¿no? Pero hay como una especie de globalización que tiene además esa idea global del que el parto es con dolor. Pero es algo cultural, ¿vale? Con lo cual, por eso, si yo he crecido en una tribu donde el parto es vivido de manera positiva, con placer, entonces así lo voy a vivir yo. Esto me hizo también mucho clic, ¿no? Como a la hora de decir,
O sea que depende también, ¿no? No es en todos lados. Luego también hay más escritos de la madre de Sócrates, de la antigua Grecia, que era partera y que describían también muchos casos de parto orgásmico. Y bueno, hay como varios lugares. Entonces, por eso fue como empezar a encontrar la conexión de por qué algunas sí, por qué otras no, de qué depende, de qué no depende. Eran las preguntas que yo me fui también haciendo. Em, También el Parirás con dolor de la Iglesia, que hizo pues como mordió del fruto prohibido, se les castigó a Adán y Eva y se dijo en los textos bíblicos, parirás con dolor, haciendo alusión también como a que entonces no se paría con dolor antes o cómo era, ¿no? Un poco como que hay varias, cuando lees pues salen varias cosas de estas. em, el cómo ha sido también, bueno, el patriarcado y en general el que el hombre o la sociedad más médica de antiguamente eran más los hombres, cómo se hizo cargo de, en vez de ser las parteras, empezaron a llevarlo los médicos y cómo empezó también a haber más dolor y más tensión en las mujeres a causa de esto, ¿no? Porque también, pues como sabemos, se las dejó, se las empezó a ordenar o a mandar parir en sillas, en posición de litotomía, en vez de dejarlas parir en cualquier lado, también con un hombre que no te sentía tanta, pues el feminismo vino después, ¿no? Entonces no miraba nada por la mujer, entonces, bueno, pues era de esta manera y toda esa parte del dolor queda grabada en nuestra memoria. El entender como la sexualidad como más ampliamente y que el parto sea lazo sexual, que era lo que comentábamos antes. Y también la epidural o la medicalización del parto hace que incluso pueda haber un estrés añadido o que decidamos que no queremos eh, vivir esta situación tan intensa como es el parto y no queramos sentir nada, ¿no? Es como también la sociedad del no quiero sentir, ¿qué hacemos? Pues cuando tenemos un dolor de cabeza, por ejemplo, enseguida me tomo una pastilla porque no quiero sentir nada de dolor, es como tolerancia cero a esa parte del dolor y eso también hace que en el parto sea igual, ¿no? Que tolerancia cero a las sensaciones del cuerpo. No, no quiero sentir, entonces epidural. Entonces, claro, ante el inicio de un parto y tal como, no quiere decir que el parto no sea súper intenso, porque lo es, ¿no? Pero es ver la manera en la que yo vivo también esa sensación intensa, cómo la describo, hacia dónde la dirijo. Entonces, bueno, un poco todo esto es lo que puede hacer, de dónde viene toda esta memoria y de que tengamos como ese miedo o ese estrés ante el parto. Ahora, para mí, ¿qué cosas yo he ido viendo, leyendo, informando, viviendo, que pueden influir? Porque para nada me encantaría deciros que tengo como una fórmula o tengo algo, este, pero no tengo realmente una fórmula para el parto orgásmico. Yo ando investigando, ando pues dando aquí ya con algunas cosas que mejoran para vivirlo, para vivir un parto positivo. Y para mí hay factores personales y factores sociales y culturales que van a hacer que una mujer lo viva como intenso, es decir, positivo, o que lo describa como doloroso. Factores personales, bueno, pues el miedo o la seguridad que yo tenga. Si yo tengo em, miedo al parto o a lo desconocido, no me he informado, etcétera, etcétera, entonces también me va a llevar por esa triada, ¿no? Miedo, dolor, estrés, tensión, me va a llevar a vivirlo de una manera más dolorosa o si no me encuentro segura. Entonces es muy importante que las mujeres se sientan seguras, se sientan informadas. La condición física, súper importante que a nivel físico también estemos bien, porque claro, de nada sirve que yo lo viva y tenga la idea de que todo va a ser positivo y que tenga trabajada mi mente si mi cuerpo no, porque somos varios cuerpos, ¿no? El emocional, el mental, el físico, el espiritual. Entonces, todas estas cosas influyen y el físico influye y mucho pues todas las fibras que sabemos que tenemos ahí, todas los tendones, nervios, etcétera, si yo lo sé
trabajado, los he extendido, los he dilatado a medida que iba haciendo en el embarazo y previo esa, digamos, porque cuando va creciendo el útero se van estirando, ¿no? Y si yo no los había movilizado nunca, van a estar gritando y con las contracciones y con el parto mucho más. Entonces es importante. Esto vino porque em, una profesora de danza del vientre, varias profesoras de danza del vientre, profesoras de yoga, me empecé a encontrar con que varias vivían el parto, pues lo describían sí como muy intenso, pero ninguna me lo describía con dolor. Incluso lo describían como una experiencia positiva, sin yo decirles, ¿no? Solo preguntándoles cómo habían vivido y todas tenían como esa movilización de esas zonas que normalmente no movilizamos de la pelvis y del abdomen. La danza del vientre también históricamente tenía una función mucho más allá de ser solo erótica o bonita, ¿no? Era algo más que tenía que ver con el cuerpo de la mujer y con el saber parir. Entonces es algo súper importante que estén estas fibras, tendones, músculos y demás bien trabajados y que estemos en forma. Luego también depende mucho de la posición de la cadera con la cabeza del bebé. Si el bebé viene bien colocado, si viene girado, cómo viene, porque obviamente el útero va a tener que hacer mucho más contracción, mucho más esfuerzo, va a estar empujando algo que estará pegando, pues por ejemplo, contra la sínfisis del pubis, ¿no? Entonces, por mucho va a estar empujando y no va a ser, digamos, como efectivo, con lo cual voy a necesitar muchas más contracciones para ello y va a ser más dolorosas. Esto lo vi claro también en un parto que asistí en casa en Bilbao. La mamá nos llamó porque pues decía, dice, yo sé que no estoy todavía de parto, pero es que tengo mucho dolor, sí tengo contracciones, necesito que vengáis. Y fuimos y bueno, pues nos parecía que la cabecita estaba un poco como girada, así un poco asinclítico y hicimos varios movimientos, los spinning babies, para movilizar la pelvis y la cabeza, para que se desencajara y pudiera darle una oportunidad para que se volviera a encajar adecuadamente, un poco de aromaterapia también para relajarla, que estaba agobiada, el primer hijo que ya tenía, pues que se fuera con los abuelos y que se quedaran tranquilos. Funcionó muy bien, tanto que a la media hora, una hora de estar nosotros allí ya se relajó, las contracciones dejaron de venir y le dijimos, bueno, pues pásate el resto de la tarde tranquila, duerme, ve una película con tu pareja, estate tranqui. Y nos llamó a las 7 de la tarde o algo así, diciendo, no, no, que ya viene y no nos dio tiempo ni siquiera a llegar, ¿no? A atenderla. Para mí era esa cabeza de ese bebé que estaba ahí como presionando, aparte de la tensión de la mujer, esa cabecita que se desencajó, se posicionó bien y cuando inició el parto de nuevo, pues fue rodado, ¿no? Fue mucho mejor. Luego también depende pues el cansancio, porque bueno, al final del parto sabemos que están las mujeres muy pesadas también y que a veces hay pues que no se duerme bien o que nos hemos pasado toda la noche en vela, porque leí hace poco además que hay un tanto por ciento más alto de mujeres que dilatan durante la noche que durante el día. Es más habitual que se dilate durante la noche. Entonces, pues eso, o 2 días de parto. El cansancio, desde luego, es un factor determinante en cómo me tomo pues todo en general en la vida, ¿no? Si estoy cansada, en general tengo peor humor, ¿no? Pues para el parto también. Y mis músculos también están más cansados, entonces voy a percibir todo peor. Luego las expectativas previas que tenga de cómo este va a ser mi parto o cómo no. También tenerlo idealizado es un problema porque bueno, pues es lo que es, ¿no? Y hay que estar preparadas para lo que sea que venga con esa filosofía también. Personalidad de cada una, pues cada persona somos todas muy diferentes, entonces cada una nos lo tomamos de una manera muy diferente. Entonces también eso va a depender y luego muy importante el apoyo que van a tener durante el parto. Si están bien sostenidas esas mujeres,
van a poder desconectar más la mente e irse más a lo que es el cuerpo, a lo que es el parto en sí. Van a poder entrar en sistema nervioso en el parasimpático, ¿vale? Que es el de la relajación. Si están en simpático, acordaos, ¿qué pasa? Que entra el sistema de huida, que entra la adrenalina, que entran cosas que no queremos. Entonces, si tiene un buen apoyo esa mujer, va a dejar que todo lo mental y todo lo de estrés y todo tal vaya o a la pareja, a las matronas, a las personas que estén a su lado. Entonces, el apoyo que sea bueno es vital para que la mujer pueda estar relajada, tranquila y demás. Y luego los factores, seguro que hay más factores personales, ¿eh? Estos son algunos. Si os ocurre alguno, yo encantada también del que, pues oye, se me está ocurriendo que también esto influye, pues seguramente, ¿vale? Me lo decís. Y luego los factores sociales y culturales. Factores culturales, pues el miedo, ¿no? O social. ¿Qué se escucha o qué se habla? Se habla de que el parto es súper doloroso, que es, bueno, que no se aguanta, que no se puede. Yo tuve que pedirle epidural porque me moría. O no, es como que todo esto también nos está influyendo desde el minuto cero, incluso desde el propio parto de nuestra madre y esa memoria que quedó, nos están mandando la señal de que el parto es dolor, parto, dolor. Si me dicen que esto me va a doler, me va a doler, me va a doler, me va a doler, probablemente me duela mucho más que si no me hubieran dicho nada, o por lo menos, ¿no? O que si me dicen que esto no va a doler. Cuando voy a que me hagan alguna prueba o algo que yo sé que me va a resultar doloroso, me repito a mí misma muchas veces el que no me va a doler o al contrario, ¿no? Que esto va a ser nada, ya verás, no va a pasar nada, va a ser como autoconvencimiento y funciona muy bien al final. Luego el concepto de sexualidad que tengamos, como hemos dicho, si lo metemos dentro de la sexualidad, porque también la sexualidad es uno de los factores más importantes que yo he visto para vivir un parto de manera positiva, el meter la sexualidad dentro de él. Es decir, que dentro del parto haya muchas caricias, abrazos, relaciones sexuales como se quiera, como se desee en ese momento, pero que haya, porque nos ayuda a esa parte que nosotras, ¿os acordáis que tenemos una asociación positiva, ¿no? Al acto sexual o a la sexualidad como con el otro al orgasmo desde ahí, a contracción uterina desde ese lugar, con lo cual nuestro cerebro podemos llegar a hacer un switch, ahí como un cambio en el que de repente lo vivamos de manera positiva, porque es prácticamente lo mismo de diferentes intensidades y maneras. Esto también fue a través de historias que me contaron, a través de experiencias de mujeres con las que he vivido, a través de la experiencia propia también, de que meter dentro esa relación. Hubo una mujer también que estaba súper agobiada, no estaba viviendo bien el parto porque le estaba sobrepasando ya el límite, a pesar de que sabíamos todas estas cosas. Y fue un rato que se fue con la pareja, que se dieron su ratito a solas y cuando regresaron, pues no sé qué pasó, pero realmente mm, esta era otra, ¿no? Y estaba viviendo las contracciones desde otro lugar muy diferente. Entonces, para mí la sexualidad dentro del parto es vital también. Luego, depende mucho el lugar del parto. Si yo estoy en un lugar en el que me encuentro segura, tranquila, que tengo, pues eso, ¿no? Una luz tenue, una musiquita agradable, posibilidad de meterme en un agua calentita. eh, si me hallo en un lugar en el que me encuentro en general bien, tan bien como para tener una relación sexual, por ejemplo, pues también me voy a encontrar súper bien para tener el parto. Entonces, muy importante sitio. También muy importante el conocer pues, que en nuestra sociedad hay una desconexión muy fuerte de lo que son nuestros cuerpos. Mm, no nos escuchamos nada. Nos puede estar diciendo el estómago durante mucho tiempo, oye, mira que hay algo que estás comiendo que no me sienta tan bien. Oye, mira que hay algo que estás comiendo que no me sienta. Y no hacemos caso. Y después resulta que al cabo del tiempo me da una úlcera, ¿no? Por ejemplo.
el cuerpo nos habla, nos dice muchas cosas también y en el caso del parto siempre nos dice en qué postura ponernos. Nos está diciendo, oye, que tu bebé, pues eso, ¿no? La cabeza del bebé no está bien o necesitamos que esté rote y el cuerpo de la mujer habla. Cuando tenemos epidural, pues ya desconectamos, ¿no? de esta parte. Entonces también va a hacer que el parto, desde luego, sea pues por lo menos más lento, ¿vale? Y en general más doloroso. Ese no movimiento del parto que también, por suerte ya estamos viendo mucho más movimiento, ya somos mucho más conscientes de esa importancia, pero creo que no hacemos suficiente hincapié en lo importante que es que haya ese movimiento y que la mujer tenga libre disposición. También en los hospitales con bueno, las cintas para poner el monitor y todo, es mucho más complejo porque, bueno, se pueden hacer periodos ventana y demás, pero siempre tenemos que estarán interrumpiendo o estaremos interrumpiendo a la mujer en ese libre movimiento, en ese estar a su libre disposición porque tenemos o que nos escucha. Entonces, a veces se limita mucho más de lo que parece, incluso cuando creemos que hay movimiento. Entonces, tener mucho cuidado en que sea lo mejor que podamos, ¿vale? El movimiento. Y bueno, el no querer sentir de la sociedad, que ya lo hablamos antes. También importante para mí conceptos que yo también les cuento mucho a las mujeres, porque yo todo esto se los cuento a las mujeres en la preparación al parto y le hablo de todas estas cosas, ¿no? De cómo podemos enfocarlo, de que sufrimiento y dolor son cosas diferentes, de que una cosa es vivir el parto de manera positiva, a vivirla de manera angustiosa. Al final es lo mismo, pero sí. Puedo sufrir o no, puede haber dolor, pero yo elijo sufrirlo o no, vivirlo desde otro sitio. Entonces depende de cómo yo lo enfoque, va a modificarse. ¿Y qué podemos hacer para cambiarlo? Bueno, pues resolver el miedo de las mujeres, sobre todo con información, también empezar a hacer una reprogramación de que el parto es muy intenso, pero puedo incluso hablar del parto es intenso o el parto incluso, vale, sí, puede ser doloroso, pero yo elijo si sufrir o no. Como irles metiendo esto también a ellas, como que hay otras opciones, ¿no? Y darles toda esta información. También mm, ayudarles a que ellas reconecten con ellas mismas, ¿no? Que tengan tiempo para ellas mismas, para conocerse, para escuchar a su cuerpo. Además, como digo yo, en el embarazo los cuerpos se vuelven supercuerpos, ¿no? Pues nos hablan mucho más alto de lo que nos hablan normalmente, porque es como que si yo necesito lo de los antojos, ¿no? Antojos en general, cuando me da un antojo de algo, no de azúcar, ¿vale? Porque entonces va a ser la necesidad de azúcar que tiene mi cuerpo porque tiene esa dependencia de azúcar, pero cuando me apetece a mí, por ejemplo, me dio este antojo por los kiwis. Entonces, había algo que necesitaba, que tenía, un kiwi es una fruta que no he comido en mi vida y que nunca me atrajo. Y en el embarazo me puse morada de kiwis. Algo habría que necesitaba mi cuerpo del kiwi, ¿no? Entonces, nos habla más alto todavía en ese momento. Es empezar a escuchar también y que decirles que se escuchen, porque requiere entrenamiento. Si yo te digo, escúchate, escucha tu cuerpo, conócete mejor a ti misma, pero en el momento del parto no va a servir. Es un proceso más que lleva un tiempo, ¿no? Que se vayan trabajando ellas mismas, que vayan trabajando su parte también mental. eh, Bien, esto. Y luego, bueno, pues también acción, tomar acciones que nos lleven em, a vivirlo de una manera más positiva. ¿Cuáles he encontrado yo? ¿Qué cosas he encontrado? Pues esas que os he contado y ahora vamos a otra parte de resumen. Luego, realmente, ¿qué hago con todas estas memorias que decimos que tenemos culturales o memorias propias que puedan ser tanto de dolor o como de que el parto tiene que ser con dolor y lo tenemos ahí metido culturalmente o con el dolor menstrual, por ejemplo, si yo siempre he vivido con dolor menstrual porque mi madre lo vivió así, porque normalmente en mi experiencia la mayoría viene de una parte más
emocional, mental, que de una parte física en sí. O sea, a veces sí hay ovarios poliquísticos, ¿no? Pero muchas otras veces no encontramos un motivo físico. Entonces, todas estas memorias en general que están alojadas en el útero son memorias que para trabajarlas, lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de ellas, ¿no? De que, bueno, sí, claro, soy consciente de que tengo una idea de que el parto es doloroso porque además mi madre lo vivió con dolor, porque eso es lo que he escuchado. Entonces, observar, ¿no? Y ver que, sí, hago consciente este proceso. Acepto que eso es lo que tengo, agradezco y decido liberar, decir, no, pues elijo otra cosa, ¿no? Ahora puedo elegir que deseo vivirlo de manera positiva. Y eso es lo que yo elijo y puedo hacerlo, ¿no? Porque pues es al final mi cuerpo y mi mente lo que está ahí. Entonces, hay muchas maneras también de, pues, en caso si os encontráis en consulta o a mujeres que tengan disfunciones sexuales, mucho dolor la menstruación o tema también con el parto, terapias psicológicas, también el que conozcamos cómo fue mi parto para desbloquear, porque siempre se les pregunta a las mujeres, oye, ¿cómo fue tu propio parto, no? Es decir, cuando tú naciste, cómo parió tu madre o cómo parió tu abuela, si ha sido un parto muy rápido o si fue un parto estacionado en la dilatación o qué hubo, porque en general se lo preguntamos muchas veces porque solemos repetir patrones en todo en la vida, ¿no? En los patrones de nuestros padres, pero también en esto. Entonces está importante desbloquearlo. Las meditaciones, que vayan meditando, que les da espacios para estar con ellas mismas, los grupos de apoyo, las constelaciones familiares también, pues hablar con la familia y bueno, hay otras muchas cosas, sexología para ir trabajando. Entonces esto lo hice un poco a modo de resumen, así como de lo que llevamos hasta ahora. Em, Realmente hemos hecho ahí es como un esquemita, ¿vale? Para ver el parto. Tenemos el parto aquí arriba, ¿vale? Y tenemos la vía de la tranquilidad y la vía del miedo, ¿vale? La vía del miedo, pues muchas veces el miedo o el estrés nos viene porque eso, nos desplazamos al hospital, a un lugar que no conocemos, con profesionales desconocidos, en una situación que se encuentra fuera de control, ¿vale? Desconozco. Y entonces, todo esto más la idea de que el parto me va a llevar dolor, estoy acojonada, ¿no? Estoy que no sé qué hacer. Entonces, esto me produce miedo y el miedo hace que se active mi sistema nervioso, el simpático, acordar, ¿vale? El simpático, que hace que se libere adrenalina, también las catecolaminas, que hace que, bueno, el estrés, la alerta y la tensión se activen y se active el sistema de huida que lleva la oxigenación a miembros, que hace que mis contracciones sean espasmódicas, que no se contraiga bien el útero, y que además sean inefectivas, con lo cual el parto va a ser incluso estacionado, pero más doloroso, más largo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si yo, por el lado contrario, me encuentro en un lugar en el que me encuentro segura, como puede ser la casa? El hospital también puede ser seguro si nosotras desde el hospital, les hacemos que se sientan como en casa, por decir así, ¿no? Que sean personas confiables, las que están ahí, que, bueno, aunque me acabas de conocer, te doy como toda la confianza del mundo. Que me siento, que se sientan seguras de ellas mismas. Les damos toda la información para que ellas decidan. Todo lo que haga falta para que se encuentren tranquilas, para que entonces estén en el sistema nervioso parasimpático, que estén oxitocínicas perdidas, ¿vale? Que también se liberan las betaendorfinas, que ayudan con el dolor. Son todo hormonas que al final nos están ayudando mucho también a vivirlo desde el placer, desde el amor, desde el orgasmo, ¿vale? Entonces, como estoy tranquila, la oxigenación también está en útero, mi cuello del útero con el estrés también se contrae y no dilata, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto que una mujer, es verdad, se pone en la epidural, de repente se relajan y dilatan un montón? Bueno, más que porque sea la epidural, es porque la mujer se relajó porque antes estaba muy estresada. Entonces, hemos de conseguir ese nivel de relajación y de paz sin necesidad de que se nos ponga, ¿no? Una medicación. Debería ser suficiente
con que ellas se encuentren desde este lugar y que entonces el parto va a ser más fluido, el parto puede llegar a ser orgásmico, ¿vale? También meto aquí en la ecuación las relaciones sexuales, ¿vale? Meto aquí el abrazo, el hacer el amor, el tener confianza con mi pareja o conmigo misma puede ser, porque esto me va a dar también tranquilidad, va a hacer que libere también oxitocina, va a hacer que tenga orgasmo, ¿vale? Bueno, las claves para un parto placentero, aquí a modo de resumen, sentirme segura y sentirme autónoma. El agua, creo que es de las cosas que más hacen que las mujeres, puedan vivir de manera positiva porque relaja muchísimo. A título personal, que yo acabo de vivir el parto hace un mes que he parido, este, mm, realmente el agua para mí fue una de las cosas. Así como realmente probé muchas cosas y la aromaterapia y el rebozo y el movimiento, pero el movimiento sí, el estar en la postura que yo quería y sobre todo el agua me relajaba mucho y agradezco tanto el acompañamiento que tuve porque me hizo poder estar en parasimpático y tranquila por completo, ¿no? Fue un parto en casa, con lo cual también me encontraba en el lugar en el que yo me sentía también más segura. ¿Vale? Los pujos fueron espontáneos. También es algo que creo que es súper importante, que no sea cuando la mujer no sabe o no puede, porque pues la epidural le puede limitar, pues no queda de otra, ¿no? Pero si no, tenemos como la manía de guiarles los pujos y hay que decirle, tú sabes, sigue a tu cuerpo. Los pujos sabes cómo empujar. Obviamente, si escuchas al cuerpo y te lo pide y él sabe, es más complejo cuando eso, epidural. Bueno, a bajas dosis de epidural también las mujeres llegan a sentir esos pujos. El movimiento que hemos dicho, la conciencia corporal. El haber hecho ejercicios con conciencia corporal me va a ayudar también a ver en qué parte del cuerpo está, ¿vale? Y qué necesita. Una respiración consciente. Yo tampoco les ando metiendo muchos tipos de respiración. Les digo que respiren de manera consciente para darse cuenta, porque eso ya es mucho, ¿vale? Es para darse cuenta de cómo están respirando, inspirando, expirando, porque si son conscientes no lo hacen ya de manera tan rápida, ¿no? Si tú te estás fijando en cómo respiras, no estás haciendo mucho, mucho, porque dices, ostras, me estoy pasando, no hiperventilas, entonces relajas también. Y eso, la respiración, por supuesto, lo más relajada posible, dentro de que aumente y baje la frecuencia es de lo más importante, porque la respiración es lo que se basa también nuestro cuerpo para decir está muy estresada y activo también el simpático. También es muy clave el que se guíen por la intuición. Las mujeres se guíen por su propia intuición de lo que les dice su cuerpo, ¿vale? Sentir también que soy también, aparte de mujer, soy como tal, como una hembra, ¿no? Como de la rama de los mamíferos. Sentir que desde que los primeros homínidos hasta ahora y antes siempre he parido y hemos parido todas las mujeres del mundo. Entonces, tener como esa confianza de que realmente ya sé parir, ¿no? Que no tienen que decirme cómo hacerlo, porque ya viene en mis genes inscrito, ¿no? Viene como, entonces tener esa seguridad como de fondo es algo súper importante y que creo que es de lo que más a mí me ha ayudado y también creo que a las mujeres que he acompañado. La sexualidad, que ya la hemos hablado, ¿vale? El parto como acto sexual, la intuición y luego haber practicado mucho todo esto, haber practicado la relajación, la meditación, el hipnoparto, la sonrisa interna también, que la sonrisa interna es un tipo de, digamos, de meditación donde yo me sonrío a mí misma, sonrío a todo aquello pues que no me gusta, sonrío al dolor. La sonrisa es usada desde hace mucho tiempo para,
Hay terapias psicológicas, por ejemplo, en casos de depresión crónica o cosas así, se usó la sonrisa en vez de algunos medicamentos en unos estudios que estuve leyendo en algunos centros psiquiátricos y les decían, te tienes que reír 20 minutos al día, así, pero forzada la risa a ti mismo en un espejo y cómo les ayudó eso, ¿no? Y bueno, a mí es algo que me ha ayudado mucho, el sonreírle, el poner humor, sonreír a una contracción, el decir qué buena, sí, sí, quiero que vengas y qué bien que viniste porque me acerca más a mi bebé, ¿no? Vivir desde ahí. Eso practicado, pues nos lleva a que en el momento del parto todo esto nos venga y a decir sí quiero, me sonrío, me sé tranquilizarme a mí misma, sé relajarme a mí misma. El himnoparto, si habéis escuchado hablar de él, que me imagino que sí, también es súper importante. Habla mucho de esto, ¿no? Al final, de asociaciones positivas, de decir en vez de el parto es doloroso, mi parto es fluido, ¿no? En vez de decir contracciones, que a veces la contracción ya solo el hecho de contraer parece que lleva dolor o algo así en la propia palabra, hablar de lo que quiero, no sé, de olas uterinas o de cada quien el nombre que quiera, o puede ser contracción si yo le tengo asociado algo positivo a ello. Entonces, bueno, conlleva como muchas más cosas. Esto o son como pinceladas lo que os doy, pero os doy como la guía para que también luego podáis vosotras ir tirando de cada parte de cosas que yo he encontrado que sí que me funcionaron. Luego algo que os quería contar también es importante de entender en el parto, porque también es importante, y yo se lo cuento a las mujeres, es cómo funciona si nos pusiéramos unos electrodos, ¿no? en el cerebro durante el momento del parto, lo que encontraríamos es que si tenemos como varias frecuencias, está la beta, alfa, teta, delta, ¿vale? Diferentes frecuencias de lo que pueden marcar en función de cómo estoy. Si estoy alerta, despierto, como estoy ahora, por ejemplo, que estoy aquí escuchando, que estoy atenta y tal, estamos en beta, ¿vale? Cuando ya estoy más en más meditación, más tranquila, por ejemplo, dibujando, bailando, un estado más tranquilo y demás, estoy en alfa. Y cuando ya estoy en teta es cuando ya estoy en meditación profunda, más en conexión con el inconsciente. De hecho, hay como terapias que te introducen al teta, que es como más a la profundidad de nuestra mente, ¿vale? Más lo que está ahí oculto. Entonces, en el parto lo que solemos hacer es fluir entre unas y otras. De repente estamos en beta, de repente en teta, es lo mítico que están ahí como en su canto, en su voz, ¿no? De ahí la contracción, y de repente te preguntan, oye, ¿cogiste esto? Que no se nos vaya a olvidar. Y otra vez vuelven. Eso es que pasan de una a la otra, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es fomentar que las mujeres en el parto se queden entre alfa y teta, que no estén en beta, porque ese es también más, otra vez, el simpático, ¿vale? Entonces, saber que van a ir, pero que las personas que están, sí, tranquila, tranquila, ya lo cogí, yo me encargo, de eso no te preocupes, ¿no? Y ella vuelva a ese proceso, porque en estos estados es mucho más posible la relajación y el trance que necesitamos para llevar el momento del parto. La palabra yo creo que es trance. Necesitas estar en ese nivel de conciencia, ¿vale? Para vivirlo bien. Entonces, también es un poquito lo de digamos que el beta, ¿vale? Sería más el yang y el yin sería más los otros dos, el alfa y el teta, ¿vale? El que es yin y yang, como en medicina tradicional china o en el taoísmo, el yang es más la parte más del consciente, el masculino, el consciente, la luz, ¿vale? Es más el rojo, más Marte, y el yin o el sol, ¿vale? Y más yin es la luna, es Venus, lo femenino, lo sutil, lo inconsciente, ¿vale? Entendiendo como esto. Si viéramos el horizonte, ¿vale? Como normalmente nos encontramos en este horizonte y vemos más la cara yang, porque es lo que solemos estar haciendo durante el día, durante la noche entramos un poco al yin, pero que lo separamos muy bien, el yin del yang. Y en el parto y también en el posparto, las mujeres lo que les sucede es como
pues como un volcán, ¿vale? Como si este horizonte, esta corteza, ¿vale? De que nos separa estas dos partes, de repente se rompiera y el yin entrara en el yang. Esto habla mucho Laura Gutman en sus libros. El yin entra dentro de, o sea, el inconsciente y el consciente se entrelazan, ¿vale? Están jugando ahí entre una cosa y otra, y esto es muy importante también de saber, porque por eso muchas mujeres también el tema del parto y de estar muy en el yang, en el tengo que hacer, tengo que empujar, tengo que dilatar, es Mm, si no se, digamos, por lo menos si no se combina con partes en las cuales me guío por mi intuición, me dejo fluir, sé que está todo bien, no pasa nada, y me vuelvo incluso animal, es importante para que no tenga que su cerebro entrar en proceso más activo, ¿vale? Que esté más tranquila. Y bueno, esto hasta hoy. Ah, no, espera, creo que quedaba. Sí, esto hasta hoy. A ver, voy a dejar de presentar para dejar estos 5 minutitos.